Punto Noticias. El presidente fue consultado sobre las denuncias de irregularidades en la remoción de las autoridades principales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y planteó la posibilidad de trasladar las funciones a la Asamblea Nacional debido a que por una consulta popular no sería posible eliminar este organismo. La eliminación del Consejo de Participación Ciudadana probablemente por una consulta popular no se lo puede hacer, pero sí trasladar esas funciones a la Asamblea Nacional, que es el órgano natural que debería tener esas funciones. El primer mandatario también indicó que el gobierno central no debería intervenir en los problemas de esta entidad, a pesar de que la Policía Nacional cercó la entrada de esta institución mientras efectuaba el cuestionado proceso de remoción. De la misma manera, pidió que ellos resuelvan sus conflictos debido a que la Constitución les otorga independencia. En este marco, este jueves 10 de febrero, las bancadas de UNES, Pachacuti y Partido Social Cristiano anunciaron que pedirán la comparecencia de varias autoridades del Estado para que aclaren esta situación. Ferdinand Álvarez, legislador de la bancada de UNES, denunció que la Policía Nacional y la ministra de Gobierno se prestaron para dar un golpe a la institucionalidad del país mientras la inseguridad campea en el Ecuador. Queremos que le digan a la ciudadanía qué es lo que pasó y por qué se prestaron a un golpe institucional. Como Asamblea Nacional, lejos de banderas políticas, defenderemos la democracia y el Estado de Derecho, dijo. Ante esto anunció que la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social solicitará la comparecencia de la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, de la cúpula policial y de los 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana que conforman la nueva mayoría. Por su parte, Jorge Avedravo, asambleísta por la Alianza Suma, Partido Social Cristiano, indicó que se está defendiendo la democracia y la institucionalidad del país e hizo hincapié en que esto no se trata de una lucha de banderas políticas. En el segmento Pichincha opina, Alexis Moncayo tiene la palabra. Bueno, como les decía ayer, no salimos finalmente de la crisis institucional a la que nos condujeron con la famosa consulta del 4 de febrero del 2018, ¿no? Aquella consulta con la que Moreno ofrecía reinstitucionalizar el país, que finalmente sirvió para sus más oscuros fines, ¿no? Que fueron tomarse absolutamente todos los organismos de control, pero no solo Moreno, porque Moreno no es un actor político, no era ni cuando fue presidente era un actor político, porque creo que 1000 veces nos cuestionamos de esto. Moreno no era quien gobernaba, eran otros los que gobernaron a través de él y que lo tenían prácticamente secuestrado porque en apariencia sabían mucho sobre él, ¿no? Y lo tienen hasta ahora secuestrado. Por eso es que Moreno, sin tener una sentencia ni un juicio abierto en Ecuador, pues solo puras denuncias que se han quedado en eso en la fiscalía, porque además de la fiscalía que fue, puesta con la fiscal Salazar, puesta por orden de Trujillo, de Moreno, de toda la gallada, que en esa época gobernaron con él, creo, PSC, la ADP, la ID, etcétera. Pachacuti también fue parte de ese combo. No les interesa, pues, obviamente, llevar un proceso judicial en contra de Lenín Moreno. Entonces, por eso es que Moreno, y fíjense ustedes, el hombre ni siquiera quiere regresar, no tiene ni la mínima intención de volver al país. Andaba paseándose por los Estados Unidos, ahora anda buscando refugio por Paraguay. Y claro, él no es un perseguido por la justicia en Ecuador, Moreno. ¿Por qué? Porque la justicia está controlada por sus panas. Pero probablemente quien está persiguiendo a Lenín Moreno en este momento es su conciencia, ¿no? Por todo el daño que le hizo al país. Un Ecuador que quedó completamente devastado, no solo por el daño que en la práctica le hizo Moreno en el ejercicio del poder, con toda su gente, con los Ruptura, con Romo, con Roldán, con Michelena, con Santiago Cuesta, con la gente que lo acompañó, como Richard Martínez y otros, Juan Carlos Ceballos, ¿no? El ministro de la muerte, aquel ministro de salud,
que estuvo al frente de la pandemia y que fue un inoperante total, que en el caso, por ejemplo, de la vacunación, se dedicó a vacunar a su mamita, a su suegra, a sus panas, a los panas de Lenin, a los panas periodistas de Lenin, a los panas banqueros de Lenin, a los panas gerentes de los medios de comunicación de Lenin y que ahora son embajadores del gobierno del presidente Lasso. Entonces, con Moreno empieza todo este descalabro institucional. Se lo ejecuta a partir de la consulta popular, llega el trujillato, ¿no? La transitocracia y viene un descalabro que ha sido permanente y lejos de convertirse en un proceso de reinstitucionalización, como lo vendieron, como lo publicitaron, como también los medios de comunicación se hicieron eco, fue todo lo contrario, ¿no? Y nos dejó como herencia un contralor de la calaña de Celi, que no era mejor que Polit, pero ellos nos ofrecieron algo mejor, pero pusieron a uno peor que Polit, o de la misma calaña de Polit, porque además Celi salió de la misma cuña de Polit, porque Celi era el subcontralor de Polit, o sea, una fanesca completa, ¿no? Pero no fueron mejores, y lo que nos dejaron es, como herencia, un Ecuador completamente desinstitucionalizado. Hoy estamos viviendo eso, sí, porque además en esa consulta popular, recordarán ustedes, no solo se planteaba derogar las reformas constitucionales o las enmiendas constitucionales, para hablar con mayor propiedad, que habían sido aprobadas años antes, que facultaban la postulación, no reelección, la postulación indefinida de autoridades en funciones y de elección popular, llámese presidente, prefectos, prefectas, alcaldes, alcaldesas, asambleístas. Sobre eso también hemos conversado y hemos comentado un montón de veces, no viene al caso. Pero, entre otras cosas, se propuso la elección de los consejeros de participación ciudadana, que antes se llevaba a través de un proceso que lo lideraba el Consejo Nacional Electoral, que ahora sea popular, que sea democrático, es decir, usted, ciudadano, ciudadana ecuatoriana, que no tiene afiliación política, que no tiene impedimentos políticos, que goza de todos sus derechos civiles y políticos, podía postularse como candidato al Consejo de Participación. Perfecto, muy bien. Iba a ser un relajo. De hecho lo fue porque además se pusieron un montón de trabas, de bloqueos, de impedimentos, de requisitos, etcétera, 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 como para que los candidatos además no puedan hacer campaña, lo cual resultaba una locura, porque ¿cómo pretende usted ser candidato a algo, ser elegido, en este caso consejero de participación, pero además se le impida que la gente le conozca, que promocione su nombre, que haga publicidad, etcétera, ¿no? Entonces era un proceso además ridículo y absurdo al que nos condujeron con esta dichosa consulta popular. Pero se eligió, finalmente. Recordarán ustedes que en las seccionales de 2019, junto con la elección de prefectos, prefectas, municipios, concejales, etcétera, se eligió también a los consejeros de participación ciudadana. Se eligieron 7 y 7 suplentes, ¿no? Ganaron los que más votos sacan, y en una elección popular no siempre gana el mejor, muchas veces gana el más carismático, el más simpático, el que más plata gastó en la campaña, aunque eso no es una regla, porque si no, Álvaro Noboa hubiera sido presidente en la primera elección a la que se presentó como presidente. Pero a veces gana el que más invierte en campaña, en publicidad, gana el más carismático, etcétera. Bueno, acá ganaron 7, y es elección popular, y ahí algo que hemos también venido conversando, y lo hicimos con cierta profundidad el otro día con Quinto Lucas, con quien tuvimos un diálogo bastante rico. Si no lo han visto, les aconsejo, vayan, búsquenlo, está en nuestro repositorio de YouTube, la entrevista con Quinto Lucas. Él es un analista internacional, fue vicecanciller de la República aquí en Ecuador, fue secretario de comunicación del gobierno de Mujica, y ha sido docente universitario. Ahora no le dejan ser porque le han etiquetado como correísta, y de eso también hablamos. La democracia se ha venido a menos en el mundo entero, en la región todavía más, y en nuestro país de igual manera. ¿Por qué? Porque
Resulta que a quienes durante una década y más se vendieron como los grandes defensores de la democracia y todo lo que tiene que ver con este cuento, la alternancia en el poder, el respeto a la independencia de poderes, la libertad de expresión, etcétera, etcétera, han demostrado durante los últimos años que todas esas causas y esas luchas que defendían lo hacían de forma selectiva. Entonces, son respetuosos de la democracia siempre y cuando quien gane una elección popular sea afín a mí, o sea, afín a ellos. Ahí yo respeto la democracia. ¿No es cierto? Entonces, un ejemplo muy cercano, creo que lo estamos viendo ahora en Perú con la elección de Castillo. Al presidente no le están dejando gobernar, porque obviamente hay una élite a la que le incomodó que un tipo como el profe Castillo, que viene de, primero que no es de la capital, que no es de las élites del Perú, que viene de los estratos sociales más bajos, de provincia, de izquierda, del progresismo, les incomoda a las élites. Acá tuvimos un caso parecido también con la elección del alcalde de Quito, y hemos tenido otros casos parecidos que no han llegado a ese fin, pero que han tenido de igual manera esas muestras de incomodidad o de inconformidad por el resultado electoral, ¿no? Ya no se rebaten ideas, no se debaten ideas, no se confronta con ideas. Se confronta porque eres nacido en tal lugar, porque tu apellido es este, porque tu origen es este, porque tu color de piel es así, ¿no? Entonces, a esos extremos que nos pueden resultar, bueno, a mí me resultan bastante absurdos, a ratos inentendibles, porque digo, para mí la política siempre fue la confrontación de ideas. Y esas ideas pueden venir de quien seas hombre, seas mujer, seas blanco, seas negro, seas indígena, lo que sea, seas de izquierda o de derecha. Es confrontación de ideas. Pero la democracia hoy tiene muchísimas aristas que están atentando contra ella. Entonces, alguna gente la elección de los consejeros de participación ciudadana democráticamente, que era la propuesta de Moreno, que es por la que votaron el 4 de febrero, les incomodó porque no ganaron los suyos. Y además, y si me permiten a mí decirlo, no había tampoco de dónde escoger. No había tampoco de dónde escoger. Pero ganaron los que ganaron. Y esa elección, como les decía hace un rato, les resultó incómoda a los sectores dominantes de este país. ¿Qué hicieron? Promovieron un golpe parlamentario y con 84 voluntades en el Congreso o en la Asamblea, en ese momento, en agosto del 2019, es decir, se posesionaron en mayo, junio, julio, agosto, 3 meses después. Estoy seguro que Tuárez, que Chalá, que Gómez y que Desintonio ni siquiera se habían acomodado bien en sus puestos en el Consejo de Participación. 3 meses después, la Asamblea en un juicio político, ese sí, express, como el pasaporte VIP, ese sí, juicio político express, no se demoraron nada. Ya, liderado por Fabricio Villamar, el ex asambleísta de Creo, el que usaba carnet de discapacidad para comprarse carro de $100,000, ¿se acuerdan? Ya, liderado por esa gente, por Creo, por el PSC, por el Alianza País, que se quedó con Moreno, por los Pachacútics, por la IDE, que estaba en esa época doña Vilma Andrade, igual que ahora. Llevaron adelante un juicio político y con 84 votos se bajaron a 4 consejeros que habían sido elegidos democráticamente. Pusieron a otro impresentable, ¿se acuerdan? A este señor Cristian Cruz, a quien también le descubrieron un carné de supuesta discapacidad para sacar beneficios para él, ¿no? Y así fue como iban construyendo esta reinstitucionalización del Ecuador. Error tras error, metida de pata tras metida de pata, idiotez tras idiotez. Y bueno, en esa época dieron un golpe parlamentario al Consejo de Participación Ciudadana, que insisto una vez más había sido elegido democráticamente. Que Tuárez era un impresentable, y yo suscribo y ratifico eso. Era un tipo impresentable. ¿Ya?
que no sé cómo fue la correlación de fuerzas dentro de ese consejo, lo que haya sido, lo pusieron de presidente. Ellos mismos también se encargaron de dispararse en el pie. Ok, de acuerdo, pero partamos de un hecho. El hombre fue elegido democráticamente y puede caerles bien a ustedes o a mí y puede caernos mal también, pero fue elegido democráticamente. Hoy volvemos nuevamente a debatir sobre si este Consejo de Participación debe o no debe existir. Ya vamos a hablar sobre eso, pero primero quisiera que le escuchemos al presidente Lasso sobre cómo se debería resolver esto. Él dice que lo resuelvan ellos. Yo no tengo nada que ver. Escuchamos al presidente. El Consejo de Participación Ciudadana, mientras exista como institución determinado o existente en la Constitución, tenemos que respetarlo. ¿Qué ha pasado ayer? Que ellos resuelvan sus problemas, porque son independientes. No son parte de la función ejecutiva. Es una función independiente de acuerdo con la actual Constitución. Y mientras existe esta normativa en la Constitución, hay que respetar esa independencia y lo que ellos resuelvan. Muy bien, el presidente Lasso ha dicho que es un organismo independiente. Ok, si es independiente, presidente Lasso, creo que sus funcionarios, empezando por la ministra de Gobierno, la señora Alexandra Vela, y el ministro de Trabajo, que emitió ipso facto, ¿no?, un documento en el cual decía que Ulloa estaba habilitado y estaba facultado para poder ejercer el cargo de presidente del Consejo de Participación, deberían darle explicaciones al país precisamente sobre sus actuaciones. Al ser este organismo independiente, no es un poder del Estado, ojo, y ahí también le mienten al país, les mienten a ustedes, los políticos y los medios de comunicación. El Consejo de Participación Ciudadana no es un poder en sí mismo, es parte del denominado quinto poder, que fue una novelería, de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. A mí hay un montón de cosas que pasaron durante la Revolución Ciudadana, en los 10 años, incluida la Constituyente de Montecristi, con las que yo no estoy de acuerdo. Y lo he dicho 1000 veces públicamente. Una de esas es esta novelería del quinto poder. Pero ese quinto poder está conformado por el Consejo de Participación, la Contraloría, la Superintendencias, etcétera, etcétera. Entonces, el Consejo de Participación Ciudadana por sí mismo no es del quinto poder. Es parte del famoso quinto poder, que es la función de transparencia, ¿ya? Que además no es un poder, es una función más del Estado, así como la función ejecutiva, legislativa, judicial y de tales, y la electoral, la de transparencia es una quinta función, no es del quinto poder. Acuérdense además que antes los periodistas se creían el cuarto poder, ¿no? Ahí sí nadie decía nada, el periodismo, los medios, somos el cuarto poder, y ahí sí nadie, todo estaba bien. Se creían ellos los veedores, los contralores de absolutamente todo, ¿verdad? Y nadie cuestionaba nada. Pero van a tener que explicarle, presidente, sus funcionarios, la ministra de Gobierno, ¿qué hacía la policía? Equipos antimotines, con escudos, con gases, con canes, tratando de meterse en las oficinas del Consejo de Participación. Van a tener que darle una explicación al país. Su ministra de Gobierno y su comandante general de policía. ¿Qué hacía la policía ahí? Si, como usted bien dice, el Consejo de Participación es un organismo independiente, la policía y el Ministerio de Gobierno, a través de la fuerza pública, no tenían nada que hacer ahí. Nada. Si es como usted dice, que los consejeros tenían que resolver sus problemas entre ellos, que los resuelvan. Ahora, el Consejo de Participación tenía que estar integrado por ciudadanos. Y yo les decía hace un momento un requisito específico. No deben tener ningún tipo de afiliación política. Me acompañan a ver ustedes ahora fotografías de con quién se identifica políticamente el señor Hernán Ulloa. Veamos por quién votó, veamos a quién respaldó en elecciones anteriores, veamos en qué partido político militó el señor Hernán Ulloa. Si nos ayuda el equipo de producción, no sé si tenemos ya en pantalla, ahí están las fotitos.
de don Hernán Ulloa, actual presidente del Consejo de Participación Ciudadana, exhibiendo la papeleta de votación en el año 2017. No sé tú, pero yo voy al CNE Guayas a defender la votación de nuestro presidente electo Guillermo Lasso. La papeleta rayada, ahí vota por el binomio Lasso-Páez en 2017. Entonces, actúa, les pregunto yo a ustedes, el señor Ulloa, viendo estas imágenes, ¿ustedes creen que actúa él de forma independiente? ¿Ustedes creen que el señor Ulloa, al grito Lasso presidente y primera dama, recorrimos un largo tramo de Febres Cordero? ¿Ustedes creen que esta persona puede actuar de forma independiente? Y hacerlo además así significaría que él tiene una agenda propia, que no es la agenda del gobierno, que no es la agenda del presidente Lasso, tomando en cuenta un asunto fundamental, primordial, que el Consejo de Participación Ciudadana es el encargado de elegir a las autoridades de control. En manos de esta gente va a estar la elección y el proceso de selección del Contralor General del Estado, por ejemplo. Por citarles un caso, también tienen en sus manos la elección del Defensor del Pueblo o del Defensor Público, o la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral. En manos de esta gente. ¿Se acuerdan cuando se cuestionaba que Domingo Paredes era afiliado a Alianza País? Bueno, esto es igualito. ¿Se acuerdan cuando se cuestionaba que los señores Toapanta, Tayopanta de la época del CNE de Juan Pablo Pozo tenían carné de afiliación a Alianza País? Impresentable, sí, yo también lo critiqué en ese momento. Eso fue impresentable e injustificable. Fueron abusos que se cometieron. Ya, pero esto es igualito. Entonces, los mismos que antes se rasgaron las vestiduras, esperamos que también hoy hagan lo mismo, que también se rasguen las vestiduras y digan que le están haciendo un menudo favor a la institucionalidad del país y a la democracia en el Ecuador. O lo que van a hacer simplemente es demostrar que antes les incomodaba porque era el correísmo, y que como ahora el que hace lo que le da la gana es Lasso y Creo, no les importa. Entonces, una vez más, están demostrando que su supuesta defensa a la democracia, el respeto de la independencia de poderes, era un cuento. Escuchemos al presidente, por último, qué fue lo que dijo con respecto de pasar nuevamente estas responsabilidades de elegir autoridades de control a la Asamblea. Usted me está haciendo acuerdo de una tesis del movimiento Creo en el campo político, que es la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Probablemente mediante una consulta no lo podemos hacer, pero sí trasladar esas funciones a la Asamblea Nacional, que es el órgano natural que debería de tener esas funciones. A ver, en la actualidad, presidente, quien elige, y esto lo dice así la Constitución, quien elige las autoridades de control es el Consejo de Participación Ciudadana. Para cambiar esa estructura no se requiere solo una consulta, y veo que usted ya por fin lo entendió, porque Trujillo, Dávila y los de la transitocracia no terminaban de entender. No es por vía de una consulta popular. La constituyente actual se aprobó por plebiscito, sí, en las urnas, pero después de que una constituyente de plenos poderes elaboró el texto. Entonces, como en derecho las cosas se deshacen como se hacen, lo que le va a tocar a usted es convocar a una constituyente si lo que quiere es borrar del mapa al Consejo de Participación Ciudadana. Que a mí me parece que no es el mejor mecanismo este, tampoco era el anterior. Acuérdense ustedes las pugnas que había cuando era la Asamblea, o en esa época el Congreso, el que elegía las autoridades de control. Amigos queridos, esto no tiene nada que ver, como les decía yo ayer, con que la Constitución o la ley tal diga tal cosa, porque finalmente en el papel puede decir cualquier cosa, en el papel pueden escribir lo que sea. Quienes nos encargamos de cumplir con las leyes y con la Constitución somos hombres y mujeres de este país, somos seres humanos, somos personas, con errores, con defectos, pero también con virtudes. ¿Ya? Pero somos los seres humanos los que nos encargamos de ejecutar lo que dice la Constitución y la ley. Podemos tener una Constitución redactada por arcángeles en este país. Mientras no cambien las formas de operar de la clase política
mientras las élites pretendan seguir haciendo en este país lo que les da la gana porque tienen el poder para hacerlo, y mientras el resto de actores políticos sigan cometiendo errores, no nos va a servir de nada poner a la Biblia como constitución, porque vamos a seguir cometiendo errores. Hoy es el Consejo de Participación Ciudadana, antes era el Congreso Nacional, mañana pueden inventarse un consejo de sabios para elegir autoridades de control. Si van a seguir replicando las mismas prácticas clientelares, de grupo, en donde manda el que más plata tiene, el que más poder tiene, el que más grita, en donde manda el más prepotente, la cosa no va a cambiar. Las instituciones no son malas o buenas per se, no son malas o buenas porque están ahí, son malas o buenas porque nosotros, las personas que estamos al frente de esas instituciones, tratamos de hacerlo mejor para que esas funcionen. Entonces, como hoy es malo el Consejo de Participación Ciudadana, eliminemos el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Ya? El Congreso, bajo el liderazgo de la señora Zori, es un desastre. Como es un desastre la Asamblea, el primer poder del Estado, el poder legislativo, como es un desastre en manos de Zori, eliminemos pues la Asamblea. ¿Qué les parece? El registro civil ha demostrado estos días que se ha venido a menos, que es un desastre. Eliminemos el registro civil, que cada uno coja un papel y un marcador y se haga su propia cédula en la casa. Si el Ejecutivo es un desastre, entonces mandemos a la casa al presidente y eliminemos la presidencia de la República. ¿Por qué no vemos un poquito más allá de nuestras narices, de la burbuja del metro cuadrado? Y ponemos de parte para hacer que esas instituciones que no han funcionado bien, por fin lo hagan. De eso se trata, poner a funcionar las cosas, no desaparecerlas.